bienvenida a otro capítulo más de Hebreos. En esta ocasión exploraremos el capítulo número 4 y pues me tocó a una servidora compartir con ustedes un poquito más a profundidad acerca de lo que podemos aprender de este capítulo. Mi nombre es Merari Ortiz y formo parte de la Iglesia Bautista Betel, así también como de la Unión Femenil Ruth. Y bueno, te invito a que prepares tu Biblia, tu cuaderno, tu Biblia de estudio para que podamos profundizar juntas acerca de la carta, sermón, libro de Hebreos. Acompáñame y para empezar les voy a invitar a que me acompañen en actitud de oración y podamos encomendarnos a nuestro Padre para que Él sea quien nos guíe y nos enseñe en este momento. Oremos. Padre Santo, estamos agradecidas contigo porque nos has permitido estudiar esta carta, Señor, este sermón, este libro, Padre, que nos ha enseñado mucho acerca de evitar caer en la tentación de la incredulidad y de la duda, Padre. Te pedimos perdón si es que en algún momento hemos doblegado nuestra fe ante circunstancias difíciles, Padre, o que se nos ha hecho más fácil vivir una fe tranquila, una fe relajada, una fe pasiva, que vivir de la manera en la que a ti te agrada. Y en este momento disponemos nuestros corazones para aprender lo que tú quieres hablar a través de Hebreos a nuestras vidas. Sé tú únicamente hablando a través de mi boca, Padre, y bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En introducción me gustaría recordarles algunos aspectos que ustedes ya estuvieron evaluando con los videos anteriores. Primero que nada es importante recordar que este libro va dirigido a creyentes que se enfrentaban a la tentación de volver al judaísmo. En estas circunstancias ellos se encontraban en presión, ¿verdad? En persecución, por lo tanto ellos estaban enfrentando esta tentación. Asimismo, el autor durante todo Hebreos hace énfasis en la superioridad de Jesucristo, ¿verdad? Comparándolo con diferentes figuras significativas para los judíos. Y finalmente sabemos que el autor de este libro claramente tenía bastante conocimiento pleno de lo que era la ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, de la Torá. Entonces, estos aspectos son importantes recordarlos, que ya los estuvimos viendo en los videos anteriores, pero igual, ¿verdad? Para que sean un par. Hermanas, como divisiones de este capítulo, yo los centré en dos partes importantes, y la primera, que abarca del versículo 1 al 13, la titulo ¿Cómo entrar en el reposo de Dios? Y la segunda parte, Jesús nuestro sumo sacerdote, enfocados en los capítulos 14 al 16. Entonces les invito a que preparen su Biblia. Vamos a iniciar con el estudio a profundidad de lo que Hebreos 4 nos va a enseñar en este momento. ¿Cómo entrar en el reposo de Dios? Vamos a leer rápidamente, hermanas, y les invito a enfocarnos en esta primera parte, en el versículo 1 y 2, y los versículos dicen así, leo rápidamente: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bueno, en esta parte, en estos primeros versículos, encontramos cómo el autor, luego de haber puesto sobre la mesa el ejemplo claro de los que salieron de Egipto y que fueron incrédulos y desobedientes, va directo a una advertencia. Y esta advertencia es: no se pierdan el reposo de Dios. No se pierdan el reposo de Dios. Cuando nosotros profundizamos un poquito en las palabras que el autor usa en estos primeros versículos, encontramos esta frase: temamos pues. Y es que es una idea que continúa sin pausa, es decir, que continúa activa. En Hebreos 3, como lo vimos en el capítulo anterior, la incredulidad impidió que la generación que escapó de Egipto entrara a Canaán. Y esa promesa permaneciendo aún de entrar en su reposo, y nosotros podemos entrar a ese reposo por fe. Es decir, que esta promesa, hermanas, no solamente fue para aquellos que escaparon de Egipto y van a entrar a la tierra prometida, que creyeron, ¿verdad? Y confiaron en las promesas de Dios, sino también para nosotros. Esta promesa sigue vigente para nosotras poder entrar en ese reposo de Dios por fe. Y algo bien importante: la incredulidad provocará que no alcancemos el reposo que Dios tiene para nosotras. Tengamos cuidado, hermanas, temamos, como dice esta palabra en esta parte, que nosotros, ¿verdad?, no alcancemos
esta bendición y entrar a la promesa y al reposo de Dios. Pero pues claro, es importante definir a qué se refiere el reposo. Algunos comentaristas y teólogos definen en este contexto el reposo como estar en paz, tener paz con Dios, total confianza en las promesas del Señor y donde ya no hay ninguna lucha de duda o temor. A este reposo se está refiriendo el autor en este específico contexto, porque por el antecedente que ya habíamos comentado, ¿verdad?, en los videos anteriores y al inicio del video, en el que se encontraban estas personas, y él les recuerda, esta advertencia tan importante, no se olviden y teman de no alcanzar a entrar en el reposo de Dios. Me encanta comparar estas versiones y les invito a que ustedes tomen esta práctica, hermanas, de ver diferentes versiones en las que las palabras nos ayuden a entender o a hacer clic en ciertas enseñanzas que a lo mejor en Reina Valera 60 no nos es muy claras. En este caso, por ejemplo, miren, en TLA dice, mientras siga en pie la promesa de descansar en Dios. Y en Nueva Traducción Viviente dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Una promesa activa que hasta el día de hoy sigue estando vigente para nosotras. Y luego dice más adelante, sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. Sería una lástima que desaprovecháramos que existe ese reposo y que no entremos en él por la incredulidad, por nuestra poca o nula fe. Debemos temblar de miedo, dice Nueva Traducción Viviente, ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Hermanas, probablemente nosotros hemos conocido a nuestro Salvador y hemos experimentado todo lo que Él ha trabajado en nuestra vida, ¿verdad? Sin embargo, en ciertos momentos de dificultades nos hemos visto incrédulos o con poca fe. Decidamos entrar en el reposo de Dios, ¿verdad? En este reposo, en esta promesa que sigue vigente para ti y para mí hasta el día de hoy. Dice el versículo 2, pues esta buena noticia de descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos, ¿verdad?, a los que escaparon de Egipto, como a nosotros el día de hoy. En ese momento a los hebreos y ahora a nosotras, ¿verdad? Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Entonces, tengamos miedo, ¿verdad, hermanas? Como menciona en esta parte en específico de no alcanzar, experimentar el descanso de Dios. Hay mucha gente que ha recibido a Dios como su Salvador, pero no le ha conocido en ese reposo que Él ofrece a nuestras vidas. Vayamos pues a la siguiente parte, versículos del 3 al 5. El reposo para el pueblo de Dios es como el reposo de Dios. Vamos a profundizar un poquito más en esto para que lo podamos entender y leemos rápidamente los versículos del 3 al 5. Dice así, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó de Dios de todas sus obras en el séptimo día, como lo menciona en Génesis 2:2, ¿verdad, hermanas? Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, como lo menciona en Salmo 95:11. Y es que vuelve a hacer este contraste, ¿verdad?, entre quienes no creyeron y quienes sí han creído. Y esta idea debe de quedar grabada en nuestros corazones, que la incredulidad nos lleva al peligro de no conocer el reposo verdadero de Dios. En el Salmo 95:11, al que hace referencia en estos versículos, demuestra que este reposo de Dios es su reposo. Imagínense qué tranquilidad, qué paz, darse cuenta que el reposo al que Dios nos invita a entrar por medio de la fe es su mismo reposo. Ese mismo reposo que Él experimentó en Génesis 2:2 al séptimo día, después de hacer su creación para descansar. Ese es el reposo que Dios nos ofrece a ti y a mí el día de hoy. Y probablemente debamos cuestionarnos, ¿dónde está nuestra fe, hermanas? ¿O realmente hay una fe? El medio de entrada para este reposo es a través de la fe. Y cuando hablamos de la fe, hablamos de una fe activa, ¿verdad? No de una fe pasiva. Y la fe activa nos lleva a vivir de acuerdo a la palabra de Dios.
el reposo que Dios mismo disfruta, ese que se menciona en Mateo 2 del 28 al 30, que vayamos a Él todos los que estemos trabajados y cansados. A ese reposo se refiere el autor en este momento, y qué bendición que es el reposo que en el día de hoy se nos sigue ofreciendo a ustedes y a mí, ¿verdad? Bueno, vayamos a la siguiente parte, versículos del 6 al 11, una invitación a no endurecer su corazón. Y leamos rápidamente, dice el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres su voz, no endurezcáis sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanas, no seamos como los desobedientes de Israel. No endurezcamos nuestros corazones. Dios creó este lugar de reposo. Dios no creó este lugar de reposo en vano, ¿verdad? Si los de Israel, a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, entonces a alguien más entrará en ese reposo. Si recordamos en aquel entonces cómo se desarrolla la historia, ¿verdad? En el que 12 espías van y exploran la tierra prometida, y fueron 2 personas únicamente las que decidieron descansar en el reposo de Dios, ¿verdad? Y confiaron en que podían dominar esa tierra tan prometida y tan esperada. La entrada a la tierra prometida no es este reposo, ¿verdad? De simplemente entrar a la tierra prometida, y no. Porque si ese fuera el reposo final, entonces en Hebreos no nos estaría hablando de otro reposo, ¿verdad? El llamado que hace en Salmos 95, del 7 al 8, prueba que aún queda un reposo para que entre el pueblo de Dios. Más allá del cumplimiento bajo el liderazgo de Josué, cuando lleva al pueblo a la entrada de la tierra prometida, ¿verdad? El llamado que Dios hace a través de David es diciendo, hoy no tendría sentido, ¿verdad? El hablar de otro reposo nuevamente. Y es que debemos entender que el verdadero reposo es espiritual. Todo esto junto prueba que hay un reposo para el pueblo de Dios. Este es un reposo que es espiritual, pero que está diseñado, ¿verdad?, a semejanza del reposo provisto para el pueblo de Israel a través de Josué. Una manera en la que se ejemplifica, ¿verdad? Y muchas veces nosotros regresamos a la historia de Israel y nos sentimos hasta cierto punto molestos por las reacciones, por la incredulidad que ellos vivieron y decidieron desobedecer a Dios, ¿verdad? Sin embargo, hermanas, nosotros no estamos tan lejos de ser como ellos. Nosotras muchas veces somos necias, nosotras muchas veces endurecemos nuestro corazón y no somos mejores que ellos, ¿verdad?, en ese aspecto. Por eso el autor nuevamente nos hace esa advertencia y ese recordatorio de advertirnos, ¿verdad?, de que no vayamos a alcanzar a entrar y que no endurezcamos nuestro corazón ante este llamado. Lo que dicen estas versiones, Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Dice Telea, si Josué hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y tranquilidad, Dios no habría hablado de otra oportunidad. Y luego dice, hermanas, pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios ha prometido. En ese día el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo nuevamente, ¿verdad? Hablando del reposo de Dios. Por eso hagamos todo lo posible por obedecer a Dios. No caigamos en semejante ejemplo de incredulidad y de desobediencia que Israel nos muestra. Hermanas, nosotros ya podemos tener un parteaguas de qué no hacer, básicamente, ¿verdad? Y evitar caer en ese mismo error en el que el pueblo de Israel cayó numerosas veces por su duro corazón, ¿verdad? Por su dura cerviz, como dice el Antiguo Testamento. Vayamos al versículo número 12, que es un versículo favorito de muchas, porque habla acerca de la palabra de Dios, descubierto por la palabra de Dios. Dice el versículo 12,
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que ni siquiera habría que profundizar tanto porque es claro, ¿verdad? Y va a la yugular este versículo. Y es que la palabra de Dios, hermanas, diagnostica la condición del hombre con la precisión de un cirujano. Ha visto el corazón y discierne la salud espiritual. Es por eso que muchos no se atreven, ¿verdad?, a profundizar y a escudriñar las escrituras, porque podrían verse tal cual somos. Y eso es a veces algo que no queremos hacer, ¿verdad? Expone nuestras debilidades y muestra nuestra incredulidad de esta manera, ¿verdad? Podemos mencionar diversos aspectos de la palabra de Dios, pero algo muy importante, hermanas, es que tengamos cuidado. Nos recuerda constantemente que a medida que nos sometemos a la palabra de Dios, lo hacemos por mucho más que el conocimiento intelectual. Y es que debemos también, ahora que estamos hablando, ¿verdad?, de que la palabra de Dios reconoce nuestras intenciones, las intenciones más profundas de nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado cuando tenemos una motivación errónea para estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es más que conocimiento, es más que un saber. Y es que así nosotros podamos saber el contexto histórico, la ubicación geográfica, la situación en la que se encontraba el pasaje que estemos estudiando. Si esa enseñanza no hace un clic y no se aplica en nuestra vida, en vano es, ¿verdad? En vano es, hermanas. Tengamos cuidado de querer conocer y estudiar la palabra de Dios solamente por saber. Y esto es muy peligroso. Lo hacemos por el ministerio de la palabra de Dios, porque Dios se encuentra con nosotros en su palabra, es su palabra misma, hermanas. Y el Espíritu Santo obra poderosamente a través de la palabra de Dios. Y está más que claro que esta obra espiritual de la palabra de Dios va mucho más allá del valor educativo básico de aprender la palabra. Entonces, no olvidemos este aspecto importante, ¿verdad? Estudiamos la palabra más allá que por un conocimiento intelectual. Si podemos mencionar algunas características, y me quedaría corta, hermanas, duraríamos todo el estudio haciendo esto, pero vamos a mencionar algunas. La palabra de Dios trae verdadera salud, fruto, prosperidad y éxito en las cosas que hacemos. Por aquí van a estar viendo en pantalla las citas bíblicas en donde ustedes pueden encontrar las referencias que se hacen respecto a estas características. En Salmos 1:3 también tiene poder sanador y tiene poder para liberarnos de la opresión, según Salmos 7:20, Mateo 8:16. Si cuidamos de guardar la palabra de Dios, nuestro camino será purificado. Salmos 119:9, etc. La palabra de Dios, hermanas, nos mantiene lejos del pecado. Sí podemos vivir lejos del pecado. Si bien somos pecadores, ¿verdad? Podemos refugiarnos en la palabra de Dios para evitar vivir en pecado y buscar vivir una vida en constante arrepentimiento y estar a cuentas con Dios, ¿verdad? Es nuestra consejera. Nos deleitamos en la palabra de Dios, se convierte en una fuente de guía y consejo para nosotros. Y en este aspecto recuerdo mucho una enseñanza que nuestro pastor Javier Armengol nos ha enseñado en numerosas ocasiones, y él hace referencia a este fabricante, ¿verdad?, que fabrica un instrumento, y dentro del kit del instrumento viene una guía o un manual para el usuario, ¿verdad?, en el que el fabricante básicamente describe los aspectos importantes de este instrumento. Y en este ejemplo en específico hablamos de un instrumento de carga. El usuario, por no leer este manual del fabricante, hace una carga mayor a la que soporta el instrumento, y claramente el instrumento comienza a tener fallas. Asimismo somos nosotros, hermanas. Tenemos que conocer nuestro manual de vida de nuestro Creador, y eso, hermanas, se encuentra en la palabra de Dios. Muchas veces decimos, es que yo no se nace sabiendo vivir, no se nace sabiendo ser mamá, no se nace sabiendo, no. Y a veces también decimos, es que no hay un manual para esto, no hay un manual para el otro, pero nosotros sí tenemos un manual de vida, y un manual en el que nos enseña cómo vivir una vida
plena que le agrade a Dios, ¿verdad? También, hermanas, la palabra de Dios es fuente de fortaleza. En nuestros momentos de debilidad, de tristeza, podemos acudir con confianza a la palabra de Dios y recordar las promesas que Él hace a nosotras, ¿verdad? Es fuente de iluminación y guía. Cuando entra la palabra de Dios, entra la luz. Y este aspecto me parece impresionante. Hace que el simple sea sabio y comprensivo. Muchas veces en nuestras iglesias conocemos hermanas que no han tenido la oportunidad de prepararse académicamente, a lo mejor mucho, ¿no? Una carrera profesional. Sin embargo, hermanas, a través de la palabra de Dios, estas personas se convierten en compasivas y sabias. A veces mucho más que las personas que tienen preparación académica, ¿verdad? Entonces, Dios no hace excepción de personas. Él, a través y a la luz de su palabra, hace al simple ser sabio y prudente, ¿verdad? Da paz a aquellos que la aman. Ellos encuentran paz en un lugar seguro. Aferrarse a la palabra de Dios da certeza de nuestra salvación. Aferrémonos a la palabra de Dios, hermanas, porque es viva y eficaz, como lo vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de las más características acerca de la palabra de Dios, encontramos estas dos palabras: es viva y eficaz. Y es que eficaz nos recuerda que algo puede estar vivo, pero a la vez inactivo. Pero en este caso, cuando hace el énfasis en vivo y eficaz, es porque no únicamente es viva, sino también es activa. Hermanas, también la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y para entender esta analogía, este concepto, pues deberíamos entender a qué se refiere o qué funciones tiene la espada de dos filos, ¿verdad? Y es que una espada de dos filos no tiene un lado desafilado. Una espada de dos filos corta por aquí y corta por allá. La revelación de Dios que se nos da en las Sagradas Escrituras tiene filo por todas partes. Está viva por todas partes y en todas partes está lista para cortar la conciencia. Puedes estar seguro de que no existe, hermanas, ningún versículo superfluo en la palabra de Dios, ningún capítulo innecesario en la palabra de Dios. Dicen otras versiones, Nueva Versión Internacional, penetra hasta lo más profundo del alma, hasta aquello que no vemos, que a veces ni siquiera nosotros conocemos y no sabemos, no somos conscientes de. Hasta ese punto la palabra de Dios discierne nuestros corazones y penetra, ¿verdad? En el versículo 3, hermanas, vamos rápidamente a darle lectura. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En este versículo podemos rescatar varios aspectos importantes, ¿verdad? Y es que tenemos que tener muy en claro, hermanas, que no hay nada de lo que Dios ha creado que se pueda esconder de Él. Absolutamente nada. Y es que ligado al versículo anterior, ¿verdad?, en el que la palabra de Dios discierne nuestros corazones y las intenciones más profundas que tenemos en nuestros pensamientos, nada de esto se esconde a los ojos de Dios. Y muchas veces vivimos una vida ocultando ciertas situaciones. Y a veces nos da más temor que no se vaya a enterar el hermano tal, la hermana tal, que no se vaya a enterar el pastor, que no se vaya a enterar mi esposo, que no se vayan a enterar mis hijos. Pero a quien tenemos que dar cuentas realmente, hermanas, lo ve todo. Es importante que vivamos con esta conciencia, no solamente por un temor, ¿verdad?, de que digamos, oye, si Dios está viendo esto que nadie más puede ver, pues yo creo que yo pensaría, ¿verdad?, en mi humanidad ya me hubiera ido, ¿verdad? Pero también, por otro lado, hermanas, este aspecto nos puede hacer sentir paz y tranquilidad, porque Él ve todo, es decir, Él está en control de absolutamente todas las situaciones que nos pueden llegar a preocupar o afligir. Entonces, y tengamos esto en cuenta, pero también que ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho, hermanas. Daremos cuenta de todo lo que hemos hecho y también, ¿verdad?, de lo que no, probablemente. Entonces, mantengámonos a cuentas con Dios, hermanas. Si hay hoy que estás tú escuchando este estudio, alguna situación que creas ingenuamente que estás ocultando ante Dios, es el momento en el que confesemos, ¿verdad?, aquello que no hemos ido ante el trono de su gracia a confesar, pedir perdón
y buscar cómo, ¿verdad?, evitar caer en esta situación nuevamente. Recuerdo mucho esta anécdota de un conferencista que escuché la semana pasada, y él hablaba de su pequeño que estaba jugando a las escondidas, y él ingenuamente se esconde detrás de una cortina transparente, y su papá hace como que lo busca, ¿no? Claramente lo encuentra fácilmente, sabe, porque se traspasa la cortina y porque se ve la silueta de su hijo, que ahí está. Sin embargo, el niño está segurísimo de que no lo ve su papá. Así a veces nosotras vivimos, atrás de esa cortina transparente, queriendo ocultar situaciones que Dios claramente sabe y conoce. Versículo 14, hermanas, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sección final: Jesús nuestro sumo sacerdote. Y es que en esta parte, ¿verdad?, nos hace esta comparación nuevamente, en donde nuevamente el autor busca poner a Jesús como superior a todo, ¿verdad? Y la idea de que Jesús es nuestro sumo sacerdote ha sido mencionada antes en los capítulos anteriores, en el 2, 17, 3, 1, y no voy a ahondar mucho, hermanas, en describir qué era y qué funciones tenía un sumo sacerdote, porque en el capítulo siguiente van a profundizar un poquito más en esto, pero sí, ¿verdad?, en hacer énfasis en esta superioridad en la que el autor compara, ¿verdad?, al sumo sacerdote con Jesús. Y es que ningún otro sumo sacerdote fue llamado gran, ningún otro sumo sacerdote traspasó los cielos, y ningún otro sumo sacerdote es el Hijo de Dios. Y saber que nosotras tenemos un sumo sacerdote y que es único y glorioso es maravilloso, hermanas. Es más increíble saber que Él traspasó los cielos, que ha ascendido al cielo y que ahora ministra ahí para nuestro bien. Estas cosas deberían alentarnos a Nuevamente me gustaría hacer esta comparación entre las versiones. Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Y TLA dice: Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. Hermanas, para los judíos era muy importante esta comparación, porque para ellos los sumos sacerdotes representaban gran autoridad, ¿verdad? Y que probablemente en esta tentación de verse inclinados a seguir practicando en el judaísmo, ¿verdad?, y a volver a esta parte en la que el sumo sacerdote y su responsabilidad de autoridad. Pero aquí el autor hace ese énfasis, ¿verdad? No, es que este es el gran sumo sacerdote, ¿verdad? No hay ninguno como este, porque como mencionábamos ahorita, ¿verdad?, Él es quien ha subido al cielo, es el jefe de los sacerdotes, el gran, ¿sí? Y el versículo 15, hermanas: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No sé para ustedes, hermanas, pero honestamente para mí este versículo es como una vela aromática, como algo que me recuerda, ¿verdad?, que hubo alguien que experimentó las mismas tentaciones y situaciones que yo vivo el día de hoy, ¿verdad? Pero que Él, como sabe de estas debilidades, Él comprende y se compadece de nosotros, porque Él mismo las experimentó, ¿verdad? Y es bello recordar que nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros. Y muchas veces que tenemos una situación en la que caemos en pecado, ¿verdad?, o hacemos algo que sabemos que no le agrada a Dios, nuestro pensamiento es que como nuevamente, ¿verdad?, como nuevamente voy a decirle: Dios, la volví a regar, ¿no? Pero Él se compadece de nosotras, hermanas, porque es un sumo sacerdote que Él vivió, ¿verdad?, estas tentaciones. Y aquí hace una referencia bien importante y les quiero compartir. Dice: para los antiguos griegos, el atributo principal de Dios era apeteía, la incapacidad esencial de sentir nada en absoluto. Pero Jesús no es así. Él sabe y siente aquello por lo que pasamos. La palabra griega antigua para compadecerse significa literalmente sufrir junto con. A esta palabra es a la que se refiere en este versículo, hermanas. Él sufre con, tanto en nuestras tentaciones en las que podemos caer en pecado, ¿verdad?,
pero también, hermanas, en aquellas situaciones difíciles en nuestra vida, en aquellas situaciones en las que pasamos por un problema o tristeza o depresión. Y aquí nos recuerda que Él sufre con nosotros, ¿verdad? Y nuevamente en el sentir, ¿verdad? Y en el motivarnos a entrar en su reposo. Jesús sabe lo que es ser tentado y luchar contra el pecado, a pesar de que nunca fue manchado por él. Su falta de pecado fue, por lo menos en parte, una falta de pecado merecida al ganar victoria tras victoria en una batalla constante con la tentación que la vida en este mundo conlleva. Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades y tentaciones, pero no puede compadecerse de nuestro pecado. No debemos pensar que esto hace que Jesús se compadezca menos de nosotros y que Él podría entendernos mejor si Él mismo hubiera pecado. Cuidado con esos pensamientos, hermanas. Y cuidado con el abusar, ¿verdad? O el sentirnos más, o sea, más allá confiadas de decir, que al cabo Él se compadece de mí, ¿no? Tampoco. Se trata de el amor tan grande y misericordia que Él tiene hacia nosotros, ¿verdad? Pero como decíamos ahorita, de Él nada puede esconderse y las intenciones de nuestro corazón, pues Él las conoce. Sin embargo, pues es importante recordar que Él entiende nuestras debilidades y tentaciones, pero que eso no nos haga pensar que podemos abusar de, ¿verdad? O que esto hace que Jesús se compadezca menos de nosotros, porque a lo mejor Él no pecó como nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, no a lo mejor, definitivamente Él no pecó, ¿verdad? Finalmente, una invitación. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios, hermanas. Versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice oportuno socorro. Y debido a que tenemos un sumo sacerdote que es omnipotente y misericordioso, podemos acercarnos confiadamente a su trono. Hacernos creer que no tenemos acceso a esto es una estrategia de Satanás. Como lo mencionaba ahorita, ¿verdad? El que nosotros lleguemos al pensamiento de, pero pues es que ya lo volví a hacer, es que yo ya me había puesto cuentas contigo respecto a esto y volví a caer. Bueno, sí, bien, Dios no puede tener relación con el pecado, ¿verdad? Pero sí, con un pecador que se arrepiente genuinamente y que se acerca al trono de la gracia de Dios, ¿verdad? Y que lucha constantemente a través del estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? De congregarse, de evitar caer en este pecado, ¿verdad? El trono de Dios es el trono de la gracia. Cuando nos acercamos, podemos alcanzar misericordia. Esto es no obtener lo que merecemos, hermanas, y hallar gracia. Esto es obtener lo que no merecemos. Cuando necesitamos, y esta palabra me parece muy significativa, oportuno socorro. Oportuno, es decir, en el momento y en la situación precisa, ¿verdad? Afortunadamente Dios provee socorro en nuestros tiempos de necesidad. No hay petición demasiado pequeña porque Él quiere que por nada, absolutamente nada, estéis afanosos, como se menciona en Filipenses 4:6, ¿verdad? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él, ¿sí? Y que este llamado, hermanas, a perseverar en la fe resuena en nuestros corazones. Que no caigamos en la tentación de la duda, que no caigamos en la tentación de vivir una fe pasiva, que no caigamos en la tentación de no confiar en las promesas de Dios y no alcanzar a experimentar ese reposo que Dios tiene para nosotras. Busquemos diariamente entrar en el reposo de Dios confiando en su fidelidad y poder para sustentarnos. Que nos acerquemos al trono de gracia con confianza, sabiendo que en Cristo encontramos ayuda en tiempos de necesidad. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de la paz y el reposo que encontramos en Él. Espero que como a mí, este capítulo haya recordado esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas y así, ¿verdad?, exhortado a tener una fe activa que busque permanecer en el reposo de Dios. Hermanas, les invito a seguir estudiando Hebreos. En cada uno de los videos que se han estado compartiendo podemos profundizar un poquito, ¿verdad?,
acerca de lo que se nos enseña, pero también tengamos la iniciativa, ¿verdad?, de estudiar y comprender a profundidad lo que Dios nos quiere hablar a través de Hebreos. Agradezco nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes y espero verlas más adelante en otro capítulo si Dios quiere, o bien en alguna reunión que se lleve a cabo. Bendiciones y pues un abrazo a la distancia. Hasta luego.